La Revolución Mexicana fue un movimiento social muy importante para la historia de México, pues si bien fue un conflicto armado, también significó un cambio político, económico y cultural para la realidad de todas y todos los mexicanos. Como antecedente tenemos a Porfirio Díaz, político y militar que tras muchas reelecciones fue presidente de México por más de 30 años, y aunque para algunos fue alguien que impulsó la tecnología y la ciencia, poniendo especial énfasis en los estados del centro, para la mayoría su gobierno fue considerado una dictadura, pues no existió la libre expresión, la pobreza aumentó para el resto del país y la explotación laboral era la realidad para todos los trabajadores. Incluso fue responsable de muchos genocidios a pueblos originarios en México, entre ellos los pueblos yaquis del noroeste y los pueblos mayas del sureste. Dadas estas condiciones, en las elecciones de 1910, Francisco I. Madero, un político líder del partido opositor al de Díaz, encabezó una campaña con el lema Sufragio efectivo no reelección. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Díaz encarceló a Madero, quien tras huir creó el Plan de San Luis, un plan que llamó a las armas a todo México para iniciar una revolución contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. A este llamado estallaron los conflictos armados en todo el país y se unieron dos famosos militares revolucionarios, Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa, líder del movimiento obrero del norte, y Emiliano Zapata, líder del movimiento campesino del sur. De manera que en 1911 Díaz renuncia al poder y Madero toma la presidencia, pero al empezar a gobernar desconoce los reclamos tanto de Villa como de Zapata. Este último proclama así el Plan de Ayala, un plan que desconocía a Madero como presidente, y Victoriano Huerta, general del Ejército Federal, aprovecha el momento para dar un golpe de estado en 1913, en un episodio de la historia mexicana conocido como la Decena Trágica. Asesinando a Madero, Huerta asume la presidencia. Mucha fue la inestabilidad que siguió, pues la sangrienta llegada al poder de Huerta hizo que Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, hiciera el Plan de Guadalupe, que además de desconocer al gobierno de Huerta, lo hacía primer jefe del ejército constitucionalista, con el que, al ocupar la Ciudad de México, hace renunciar a Huerta y lo establece a él como presidente. Venustiano Carranza huyó de quienes quisieron derrocarlo, pues mientras él creaba convenciones que darían la luz a una nueva constitución, Pancho Villa y Emiliano Zapata lideraban el descontento revolucionario de la época, reuniendo masas de rebeldes para unirse a la guerrilla contra el gobierno en tropas conocidas como la Bola. Fue hasta 1917 cuando Venustiano Carranza, tras varios años de inestabilidad, proclama la nueva Constitución, la que rige hasta nuestros días, y aunque en su momento la Constitución de 1917 significó un cambio social y político, pues fue ahí cuando se crearon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y una ley del trabajo que estipula un máximo de 8 horas laborales para todos, eso no significó el fin de la revolución, pues siguieron la inestabilidad y las guerrillas, y llevar a la práctica las leyes tomó muchos años más. Venustiano Carranza gobernó de 1917 a 1920 y con ayuda de Álvaro Obregón, militar y político del estado de Sonora, intentó terminar la revolución, asesinando bajo traición a líderes como Villa y Zapata. Aunque ello sí mermó la lucha armada, esta siguió por un tiempo más. Sin embargo, Álvaro Obregón también traiciona a Carranza en 1920 y con Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, políticos también del norte de México, crean el Plan de Agua Prieta, el cual desconocía a Carranza como presidente, y Obregón toma el poder hasta 1924. Posteriormente, Plutarco Elías Calles, compañero de Obregón, se vuelve presidente y tras varios años crea el partido político PNR, el cual, con un proyecto nacionalista, reprimió los ideales revolucionarios, partido que después cambiaría su nombre a PRM y finalmente al PRI, el cual gobernó por más de 7 décadas. Fue así que el gobierno autoritario del PRI fue terminando con la revolución, con la lucha armada y los ideales obreros y campesinos. Finalmente, la Revolución Mexicana fue motivo no solo de un cambio social, económico y político muy importante para el país, sino también de un cambio cultural, y ha sido fuente de inspiración para muchas obras de la literatura, de la música y del cine, representando de diversas maneras, ninguna suficiente, este movimiento, tema de estudio y reflexión para entender la historia del México del siglo XX.